Mi nombre es Francisco Espárrago, soy director general y presidente de Señorío de Montanera. Bueno, yo soy bastante pasional, o sea que todo lo hago con mucha pasión. O sea que, y el tema empresarial, pues lo hice con mucha pasión. Yo la verdad es que cuando empecé en el negocio del jamón ibérico, yo era llevaba la finca familiar, que lo que hacíamos era cerdos ibéricos, desde mi familia desde hace 150 años. Y yo decidí que había que dar un salto más y que la gente no vendía cerdos, lo que compraba la gente eran jamones o embutidos, había que hacerlos. Y entonces le puse tanta fuerza, que yo que era funcionario, bueno, soy en excedencia ahora mismo, dejé la administración, pedí una excedencia y me dediqué a esto. O sea que yo las cosas las hago con pasión, todo. Cuando decidimos que había que vender jamones, yo no sé vender jamones, ¿no? Dije, hay que venderlo fuera de España. Y hay que irse fuera de España a venderlo. Y de hecho vendemos ahora mismo el 40% de nuestras ventas son fuera. ¿Por qué? Pues porque pensamos que era un sitio que había que hacerlo y imbuimos esa cultura al resto de la empresa. Cuando nos dimos cuenta de que hacíamos jamones y que podíamos hacer los mejores, o sobre todo muchos embutidos, que no hacíamos embutidos buenos, que teníamos que mejorarlo, pues automáticamente, pasión. ¿Qué hice? Pues proyectos de investigación, colaboración con universidades, ver qué se había hecho, buscarme a los mejores técnicos, o sea que siempre he puesto mucha pasión en todo lo que hago, tanto en la vida empresarial como en la vida personal. O sea que yo, por ejemplo, cuando tengo un hobby, que los tengo muchos, pues lo hago con absoluta pasión. Yo cuando cogí el negocio familiar, acababa de ser funcionario, acababa de terminar un poquito antes mi carrera, había hecho un máster de dirección de empresas, y cogí el negocio familiar por una serie de herencias, porque habían muerto mis abuelos y le heredó la finca a mi madre, pues la cogí en el año 91 y en el año 93 ya inicié los primeros pasos para hacer Señorío de Montanera. La idea de fondo fue que cuando yo le fui a comprar a mi madre un jamón hasta pasar los hermanos la Navidad con ella, en el campo precisamente, pues el jamón valía más que un cerdo. Y dije, esto no puede ser. O sea, esto no puede ser que un jamón valga más que un cerdo. Hay que intentar que ese valor añadido se quede en los que de verdad hacen el producto único, que es el cerdo ibérico de bellota en la dehesa. Cuando empezamos a hacer el negocio, pues yo no tenía nada, ni tenía idea. O sea, fíjate la poca idea que tenía, que yo pensaba que los cerdos tenían 2 jamones y 2 paletas porque los veía, y un lomo en medio. Pues luego me enteré que había 2 lomos. Y por supuesto no sabía que existía el lomito de la presa, tampoco sabía que existía. Y todo eso lo fui descubriendo después. O sea que tenía un grado alto de desconocimiento de lo que es el sector industrial del cerdo ibérico. ¿Qué hice lo primero que hice? Pues lo primero que hice fue darme cuenta que solo no iba a ninguna parte. Entonces siempre he tenido muy claro que cuando tienes una empresa de pequeña dimensión, como son la mayor parte de las empresas agrarias o ganaderas que hay en Extremadura, la unión hace la fuerza, y en este caso lo primero que hice fue buscarme a una serie de socios que se juntasen conmigo, que teníamos las mismas inquietudes o las mismas problemáticas que yo notaba, ¿no? Yo estaba en una pequeña cooperativa que también había ayudado a crear, de cerdo ibérico. En ese momento éramos 50 socios y de los 50 solo 5 quisieron dar el salto al sector industrial o al incipiente sector industrial. Y me dijeron una cosa que la odio y que creo que hay que odiarla, que es zapatero a tus zapatos. No, zapatero a tus zapatos no. Cuando tus zapatos no están bien, tienes que dar el salto y dedicarte a hacer otras cosas. Entonces, eso lo tuve muy claro entonces y lo sigo teniendo igual de claro hoy, 25 años después. La peor palabra que define a los extremeños es la palabra ave, no por el ave que ve a venir, sino porque ave, pues esa especie de resignación ante el fatalismo, ante lo que nos viene encima. Yo creo que hay que intentar romper con el pasado y saber que hay que tirar para adelante. Y yo creo que todas las empresas extremeñas que han funcionado bien son un empresario que el AVE ha dicho que hay que olvidarse y hay que tirar para adelante. Entonces yo creo que en ese aspecto tuvimos ese problema, pero con el paso del tiempo, en cuanto tuvimos una primera aproximación del éxito, esa primera chispa que la gente no la veía, pues hubo gente que se apuntó al carro y hoy Señorío de Montanera lo forman 70 socios. O sea que al principio les cuesta empezar, pero luego se apuntan al carro, ¿no? O sea que yo creo que el extremeño es bastante, creo yo, desgraciadamente, seguidista. Y yo era una persona que no era emprendedora, yo era funcionario, antes de funcionario era ingeniero, o sea creía que la matemática resolvía todos los problemas. Y hice un aprendizaje de un MBA fuera de Extremadura, en Barcelona entonces, y me cambiaron un poco la mente. Y cuando me dijeron que 2 más 2 era 4 a veces, otra vez se puede ser 3, otra vez se puede ser 5, te lleva a decir que hay oportunidades. Y cuando 2 más 2 puede ser 5, pues hay una oportunidad de negocio. Y cuando hay 2 más 2 igual a 3, pues mejor no te metas ahí. Entonces yo creo que se puede ayudar. Yo creo que hay bastantes formas de educarla. Y yo creo que aparte de la universidad, yo creo que mucho en la empresa. Yo creo que cuando las empresas funcionan bien,
cuando las empresas son emprendedoras, cuando las empresas están internacionalizadas. Yo creo que mucha de la gente que está en la empresa hay veces que deciden salir de la empresa y montar su propio negocio. Entonces yo creo que la existencia de empresas ágiles y funcionales y integradas con la globalización, yo creo que eso ayuda mucho a que mucha gente sea más emprendedora.